Señor les bendiga muy grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, a través del canal de YouTube y en el podcast de Spotify. Gracias como siempre a ustedes por estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir en este día con ustedes un mensaje que hemos titulado Cruces Ajenas. Quisiera que comenzáramos por analizar a partir de este mensaje cuáles son esas razones fundamentales por las cuales las personas se acercan a una iglesia. En su gran mayoría están impulsadas por necesidades que de algún modo el mundo no logró satisfacer. Para citar algunos ejemplos, alguno puede ser alguna sanidad a través de una enfermedad que por ahí de repente la ciencia o los médicos no pueden garantizar. De repente la provisión porque se encuentran atravesando tiempos de escasez o tiempos de dificultad financiera. O problemas personales o emocionales que de repente pueden llegar a entender que la iglesia de algún modo puede llegar a solucionar. Sin embargo, a partir de este mensaje, quisiera que no meditáramos o no pensáramos tanto en cuanto al asunto de las cosas que por ahí de pronto la iglesia o Dios puede proveer para nuestras vidas, sino de aquello que de repente Dios dota para cada uno de nosotros que también podemos nosotros dar. No sé si alguna vez usted se ha planteado estos dos interrogantes. El primero de ellos es, ¿qué demanda Dios de cada uno de nosotros? Y el segundo de ellos, ¿qué es lo que tenemos cada uno de nosotros para dar? Para ello quisiera que primeramente fuéramos a la palabra del Señor, a algo que nos comparte la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, en el verso 6, donde la palabra del Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este tema, este título de este mensaje, Cruces Ajenas, lo estoy extrayendo de una frase que de repente algunas veces yo mismo he dicho, y que creo que he llegado a pedirle perdón a muchas personas y voy a aprovechar la ocasión para nuevamente hacerlo y incluso pedirle perdón al Señor. Una frase que de repente se ha hecho muy popular en algunas personas y que yo también he repetido, diciendo que no debemos cargar cruces ajenas. Creo que es equivocado, creo que es errático. Porque creo que en este concepto de lo que la palabra del Señor nos habla, bajo el libro del profeta Oseas en el capítulo 6, creo que las cruces ajenas se hacen necesarias cargar precisamente en ese ejercicio de la misericordia, en el cual nosotros podemos de algún modo pensar que el no cargar cruces ajenas nos está alejando precisamente de ese propósito en el cual el Señor en esta porción de la palabra nos llama. No consiste, creo que en nada distinto, la misericordia, al hecho de que nosotros hagamos propio el dolor o las circunstancias difíciles que de repente algunas personas a nuestro alrededor pueden estar pasando. Eso no es muy lejano, una idea de repente muy común, una frase muy común que a veces las personas hablan acerca de ponernos en los zapatos o en el lugar de otra persona. La misericordia de algún modo se trata de eso. Se trata de tomar el dolor ajeno y tratar de llevarlo como propio para entender la dimensión del sufrimiento que muchas personas en medio de sus circunstancias difíciles pueden estar atravesando. Algunas porciones de la palabra del Señor nos hablan en cuanto a dificultades tan grandes que las personas estaban pasando y cómo Jesús es el primer y el más importante ejemplo en ese ejercicio de la misericordia. He tomado algunos ejemplos de los evangelios que nos relatan al respecto de ello y que ellos fueron los que llevaron a motivar a Jesús a obrar milagros. La misericordia fue el punto de partida de ellos. Quisiera primeramente que fuéramos a algo que nos comparte la Sagrada Escritura en el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 5, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta porción de la palabra nos hace referencia, y para dar un poquito de contexto más amplio, acerca de un estanque en el cual se dice que de cuando en vez por ahí venía el toque de un ángel que sacudía las aguas y que en ese momento el primero que se metía a las aguas podía recibir un milagro de parte del Señor. Ahora, quisiera que analizáramos un poco la circunstancia de este hombre. Dice la Sagrada Escritura, 38 años enfermo. Y yo quiero que usted medite en la circunstancia de esta persona. 38 años conviviendo con una enfermedad, con una condición que le impide a este hombre caminar. Es una vida que ha estado toda sometida al dolor, al sufrimiento, a la angustia y a la dependencia de cualquier otra persona, inclusive en el momento en el cual esta persona quiere recibir un milagro. Y cualquiera podría pensar que esta porción de la Sagrada Escritura es un poco necia de parte de Jesús. Este hombre tiene 38 años esperando que un toque de un ángel en las aguas cambie y transforme su circunstancia, cambie y transforme su vida. Y pareciera necio, pareciera ilógico Jesús acercarse a este hombre y hacerle una pregunta que parece como que muy simple. ¿Quieres ser sano?
La respuesta sería como que muy obvia. Claro que quiero ser sano. Tengo 38 años de sufrimiento, 38 años de angustia en medio de todo este dolor y este sufrimiento que llevo, Jesús. ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Sin embargo, la respuesta de este hombre revela algo interesante y son los argumentos detrás de los cuales esta persona se esconde y muchos de nosotros muchas veces nos estamos escondiendo y que nos apartan de recibir de parte del Señor ese milagro y esa respuesta que nosotros estamos necesitando. Cuando encontramos esta porción de la palabra, encontramos cómo Jesús hace una pregunta muy puntual. ¿Quieres ser sano? Capaz que es una pregunta que simplemente se puede responder con un sí o con un no. Pero este hombre automáticamente saca todos los argumentos, saca todas las excusas, saca todos los razonamientos por los cuales hasta el día de hoy no ha recibido ese milagro, ese toque y ese don de parte del Señor. Y esto nos lleva a entender cómo una palabra que se desprenda de la boca del Mesías es suficiente para que cualquier circunstancia en nuestra vida sea cambiada o sea transformada. Sin embargo, lo que quisiera que nosotros nos enfocáramos aquí no se trata en el milagro en sí, se trata de qué es lo que mueve el corazón de Jesús. Creo que Jesús se coloca en una posición en la cual 38 años cargando con una enfermedad, 38 años de angustia y de sufrimiento pueden llegar a su fin simplemente por una palabra. Pueden cambiar la identidad, pueden cambiar la situación y la circunstancia de una persona que lleva más de la mitad de su vida en sufrimiento. Quisiera que fuéramos otro milagro que nos relata la Sagrada Escritura en el Evangelio del Apóstol Lucas en el capítulo 8, versos 43 y 44. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, escúchame bien, estamos hablando nuevamente del concepto de tiempo, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí encontramos dos condiciones que son bien interesantes en esta mujer. No es únicamente una mujer enferma, 12 años sangrando. Es una mujer que fuera de todo también esta condición le ha llevado a una ruina financiera. Ha gastado todos sus recursos. Además de enferma, ahora es pobre. Y sin embargo, esa pobreza material o financiera no se compara con la riqueza que hay en su fe. Una mujer que en su corazón simplemente alberga la posibilidad ya no de una palabra que se desprenda de la boca de Jesús, sino por lo menos el tocar ese borde de su manto. Y esto nos lleva a nosotros a cómo podemos, movidos en ese amor y en esa confianza y esa seguridad que podemos tener que algo se desate de parte del Señor, a que simplemente en la medida que más nos acerquemos a Él, podemos ser accesibles a un cambio, a una transformación que el Señor obra en nuestras vidas. Esta mujer me la imagino peleando entre la multitud, tratando de acercarse en su máximo esfuerzo, en su condición de debilidad. Recordemos que es una mujer que lleva 12 años que no ha parado de sangrar, y su condición de debilidad tuvo que haber sido muy fuerte, pero más fuerte era la fe que había en ella para entender que un toque sería suficiente para que su condición de 12 años fuera cambiada y fuese transformada de una buena vez por todas. Esto nos lleva a entender cómo el Señor Jesús también en ese concepto admira en gran manera la fe de esta mujer, como para que ella simplemente entienda que un toque es suficiente para que un milagro resplandezca en la vida de esta mujer y su identidad sea cambiada y sea transformada totalmente. Por último, quisiera que fuéramos a un último milagro que nos relata la Sagrada Escritura en el Evangelio del Apóstol Marcos, en el capítulo 10, versos 47 al 52. Dice la palabra del Señor que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Otra pregunta que puede parecer necia. El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay tantos conceptos preciosos que nosotros podemos sacar de esta porción de la Escritura. El primero es de este hombre que grita: ten misericordia de mí. Y yo quiero interpretar este concepto de ten misericordia de mí como algo, en un lenguaje un poquito más actual, a un hombre que le está gritando: Jesús, colócate mis zapatos. Jesús, te pido que hagas propio, que hagas en ti el dolor, la angustia y el sufrimiento que yo tengo de no poder ver la luz del día, de yo estar ciego. Quiero que hagas de este dolor como si fuera tuyo. Ten misericordia de mí, ponte en mi lugar, ponte en mi posesión. Haz tuyo el sufrimiento y la angustia que yo estoy atravesando. Podríamos
Podemos interpretarlo en ese modo. Ahora, hay algo también interesante que podemos rescatar de esta porción de la palabra, y es que recordemos que este hombre está buscando un milagro de tipo físico, un milagro de sanidad, recobrar la vista, cambiar su condición en la que quién sabe hace cuánto tiempo este hombre no ha podido ver. Y sin embargo, esta porción de la palabra relata algo bien interesante que sale de la boca de Jesús cuando él dice: vete, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, ¿verdad? Y nos encontramos que esta porción de la palabra nos revela cómo podemos acercarnos delante de la presencia del Señor con un interés en particular que pueda solventar o que pueda traer respuesta a cualquier necesidad que aquí dentro del ámbito natural y terrenal podamos estar atravesando, podamos estar viviendo. Pero la palabra nos revela cómo hay un interés muchísimo mayor por el Señor. Si bien Jesús podía tener esa misericordia por aquel hombre porque simplemente no puede ver la luz del día, la misericordia de Jesús va mucho más allá de ello. Y la misericordia de Jesús se extiende a un hombre que el día que se le acabe la vida no se sabría qué pasaría con su espíritu. Pero Jesús le regala el precioso regalo de la salvación. Podemos encontrar tantos milagros en la Sagrada Escritura de hombres que de repente como Lázaro fueron resucitados. De este hombre en el estanque que recobra el poder y volver a caminar. De esta mujer que simplemente por tocar el borde de su manto su flujo de sangre desapareció. O de un hombre como este que es ciego y que simplemente clama por misericordia. Habrá llegado algún momento en la vida de cada uno de ellos que simplemente la vida se les acabó aquí en la tierra. Pero ¿cuántos de ellos, cuántos de todos los que recibieron un milagro, una suplición, panes y peces y tantas cosas de repente que Jesús haya hecho en la vida de ellos, habrán recibido ese precioso regalo de la salvación? Yo me he convencido que muchos de los que gritaban en un momento determinado, Hosana, bendito el que le viene en el nombre del Señor, serían los mismos que luego gritarían, crucifícale, crucifícale. Podemos recibir milagros y cosas preciosas que el Señor desata en nuestras vidas. Y en su inmenso amor y misericordia tengo la seguridad que Dios obra milagros grandes y poderosos. Pero el ejemplo más grande de misericordia que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús es hacer propio el dolor, el castigo que lleva por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para darnos un precioso regalo que va más allá de la muerte o de cualquier necesidad terrenal que atravesemos. Y es ese precioso regalo de la salvación. Quiero terminar con esta preciosa palabra que nos relata el Evangelio del apóstol Lucas en el capítulo 23, versos 41 al 43, donde dice la palabra del Señor: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta porción de la palabra relata de repente el último milagro que Jesús hace, y ya no habla aquí de un milagro de sanidad física, sino de la posibilidad de cómo nosotros podemos en misericordia de parte de Dios recibir ese precioso regalo del perdón y de la salvación en la misericordia que Jesús siente por cada uno de nosotros. De repente ninguno de nosotros está atravesando en este momento ningún tipo de enfermedad o ningún tipo de crisis o una condición física, pero creo que todos necesitamos en misericordia ese precioso milagro del perdón que a través de Cristo Jesús nos proporciona la limpieza de cada uno de nuestros pecados y que nos garantiza definitivamente solamente a través del sacrificio de Jesús el acceso al reino de los cielos cuando nuestros días aquí en la tierra simplemente lleguen a su final. Deseo que esta palabra nos permita a cada uno de nosotros no solamente entender el valor tan grande de la misericordia de Cristo Jesús por nosotros, sino que nos lleve a cada uno de nosotros también a hacer de la misericordia un ejercicio en el cual nosotros podamos hacer propio el dolor de las demás personas en medio de las circunstancias difíciles que pueden estar atravesando. No se trata de que simplemente nos pongamos tristes por el dolor de otra persona. Eso es lástima. Y creo que la lástima no le gusta a ninguno vivirla o que sientan lástima por uno. Creo que la misericordia es mucho mejor cuando de repente en medio de las cargas que podemos estar atravesando en nuestra vida, tenemos gente a nuestro alrededor. Y las cargas, por pesadas que sean, entre más las carguemos, se nos harán definitivamente más ligeras y harán de la vida algo un poco más llevadero y menos cruel de lo que muchas veces nos puede parecer. De corazón deseo que esta palabra haya sido de muchísima bendición para su vida. Es parte de lo que el Señor nos regala y nos permite compartir aquí cada domingo en la Iglesia Cristiana y en la comunidad. No hay más por el momento. De todo corazón espero que pronto podamos encontrarnos nuevamente. Gracias como siempre a cada uno por estar con nosotros, a este precioso equipo técnico de Diarpa Media. Muy pronto estaremos una vez más compartiendo un nuevo mensaje aquí en Mensajero de su Amor. Que Dios los bendiga grandemente.